Hola a todos, yo soy Ajera de los Reyes y esta vez tocó a la guía práctica clínica del tema que habíamos revisado en Predomed, que es la del esguince cervical, y por supuesto se llama atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel de atención. Esto en preparación de nuestro próximo ENARM 2021. Voy a leer la de evidencias y recomendaciones porque pues es la que más importa a final de cuentas. Todo esto que no es importante, si gustan revisarlo con gusto pueden hacerlo. Bueno, esas preguntas siempre me las hago yo, pero al final, así que ustedes también se las pueden hacer al final, a ver si retuvieron la información como se debe. Aspectos generales, justificación. El esguince cervical es el resultado de una lesión combinada entre extensión y flexión de los tejidos blandos de la columna cervical, común en accidentes de tráfico. Sin embargo, puede ser ocasionada por otros factores, por ejemplo, traumatismo durante saltos o lesiones generadas durante la práctica deportiva, sobre todo en deportes de contacto, o realizar saltos o sufrir caídas. Este mecanismo de lesión es frecuente en adultos jóvenes. Existe alta frecuencia de lesiones de cuello en personas que utilizan el cinturón de seguridad. Sin embargo, este equipamiento previene lesiones más serias. Las mujeres presentan con mayor frecuencia este tipo de lesión, probablemente porque los músculos del cuello se encuentran menos desarrollados que los de los hombres. La incidencia de casos reportados a nivel mundial alcanza el 35% y en algunas regiones como Columbia Británica en Canadá llega hasta el 60%. Se calcula en más de 1 millón de casos anualmente en Estados Unidos de América, según el grupo de trabajo Quebec. Los costos de las lesiones cervicales fueron de 29 millones de dólares estadounidenses por año. En México, a principios de este milenio, la Seguridad Social reportó más de 15,000 casos de accidentes de trabajo clasificados en el rubro de luxaciones, desgarros y esguinces de cuello. Las lesiones cervicales pueden tener sintomatología parecida a otras patologías de mayor gravedad. Es por eso que el médico de primer nivel debe establecer el diagnóstico diferencial entre el esguince cervical y otras patologías, por ejemplo, fractura de vértebras cervicales, hernia discal cervical, radiculopatía, hemorragia subaracnoidea o meningitis. La estandarización en el diagnóstico y tratamiento del esguince cervical permitirá homogeneizar criterios entre médicos de primer nivel de atención basados en más reciente evidencia, quienes contribuirán a la referencia oportuna al segundo nivel y evitar complicaciones físicas que pudieran generar incapacidades laborales de pronta resolución e inclusive discapacidad de moderada a severa. Actualización del año 2008 al 2013. La presente actualización refleja los cambios ocurridos alrededor del mundo y a través del tiempo respecto al abordaje del padecimiento o de los problemas relacionados con la salud tratados en esta guía. De esta manera, las guías pueden ser revisadas sin sufrir cambios, actualizarse parcialmente o ser descontinuadas. A continuación, se describen las actualizaciones más relevantes. 1. Actualización de evidencias y recomendaciones se realizó en tratamiento. Y ya, objetivo. La guía de práctica clínica de atención del paciente con esguince cervical en primer nivel de atención forma parte de las guías que integran el catálogo maestro de la guía de práctica clínica, la cual se instrumenta a través del programa de acción específico desarrollo de guías de práctica clínica, de acuerdo con las estrategias y lineamientos de acción que considera el Programa Nacional de Salud 2013-2018. La finalidad de este catálogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible. Esta guía pone a disposición del personal de primer nivel de atención las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones nacionales acerca de identificar los factores de riesgo para padecer esguince cervical, conocer las acciones específicas de aprendizaje y referencia oportuna y conocer el manejo inicial del paciente con esguince cervical. Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades, el cual constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud. Definición. Esguince cervical. Esguince cervical o síndrome de latigazo, whiplash, es el resultado de una lesión combinada entre extensión-flexión de los tejidos blandos de la columna cervical, que ocasiona lesiones de ligamentos con estiramiento de los músculos de la columna cervical debido al mecanismo de aceleración y desaceleración de energía transmitida al cuello. Evidencias y recomendaciones. Las recomendaciones señaladas en esta guía son productos de análisis de las fuentes de información obtenidas mediante el modelo de revisión sistemática de la literatura. La presentación de evidencias y recomendaciones expresadas corresponde a la información disponible y organizada según criterios relacionados con las características cuantitativas, cualitativas y de diseño y de tipo de resultados de los estudios que las originan. Las evidencias y recomendaciones provenientes de la guía utilizada como documento base se gradaron de acuerdo a la escala original utilizada por cada una. En caso de evidencias y recomendaciones desarrolladas a partir de otro tipo de estudio, los autores utilizaron las escalas de ver al anexo 2. Símbolos, obviamente evidencia, recomendación y punto de buena práctica.
En la columna correspondiente al nivel de evidencia de recomendación, el número o letra representará la calidad de evidencia o fuerza de recomendación, especificando debajo de la escala de gradación empleada el primer apellido inicial del primer nombre del autor y del año de la publicación identificada a la referencia bibliográfica de donde se obtuvo la información, como se observa en el siguiente ejemplo. Vamos a brincarnos un ejemplo. Detección. Factores de riesgo. Evidencia. Los factores de riesgo en el índice cervical son sexo femenino, adolescente, antecedente de dolor de cuello y alcance con proyección en automóvil. Evidencia. Los factores asociados con pobre pronóstico definido como dolor o discapacidad después de un esguince son factor de dolor, dolor inicialmente alto en intensidad y pobre respuesta al tratamiento. Factor de discapacidad, dolor inicialmente alto en intensidad, en discapacidad inicialmente alta, catastrofismo, nivel de educación y sensibilidad al frío. Evidencia. Los factores asociados con pronóstico pobre definido como dolor o discapacidad resultado después de un esguince son factor de dolor, gran número de síntomas, autopercepción de severidad de la lesión, ansiedad. Factores de discapacidad, limitación de los grados de movilidad del cuello. Ese es un 2 más nice. Okay. De la nice, ok. Evidencia. Los factores no asociados con pronóstico pobre definido como dolor o discapacidad resultados después de un esguince son no produce dolor, rectificación de la lordosis cervical corroborada por rayos X, insatisfacción en el trabajo, incremento de la actividad física, salud mental pobre, salud física pobre, dirección del impacto, velocidad del impacto, advertencia de uso de cinturón de seguridad. No produce discapacidad, salud física pobre, función social pobre, dirección del impacto, velocidad del impacto, lugar de ocupación en el auto, advertencia de choque. Evidencia. Los factores no asociados con pronóstico pobre definido como dolor, discapacidad, resultado después de un esguince son no produce dolor, cambios degenerativos en rayos X, depresión, abandono, edad menor de 25, limitación de los grados de movilidad del cuello, no produce discapacidad, produce discapacidad de 5 años, trae por su cinturón de seguridad. Evidencia. Los factores que indican pronóstico desfavorable para la intervención de personal, sexo femenino, edad, adultera, trabajo de medio tiempo, ser cuidador de personas, evidencia. Los factores que indican pronóstico desfavorable para la intervención son factores relacionados con accidentes. 1. Limitación de los grados de movilidad del cuello, traumatismo craneoencefálico preexistente, haber viajado en autobús, haber sido pasajero, 5. Haber movido el vehículo, 6. Golpe frontal lateral, 7. Persistencia de síntomas como cefalea, consecuencias iniciales severas como gran intensidad del cuello, cefalea o cambios en la función física o cognitiva. Evidencia. Las reglas canadienses para riesgo de lesión de columna cervical, Canadian Spine Rule, se deben usar para decidir si los estudios radiológicos simples son requeridos para el diagnóstico de fractura esguince. Estas reglas han sido validadas con sensibilidad de 100% y especificidad de 42.5%. Mediante la aplicación de estas reglas existe una relación de 0.98 a 1 de que una fractura no pasará desapercibida. Evidencia. Las reglas canadienses para riesgo de lesión de columna cervical aplican en pacientes con accidentes quienes están alertas y estables. Escala de Glasgow de 15. Instrucciones de uso de las reglas. 1. Definir si existe algún factor de riesgo alto. Que los factores de riesgo alto son mayores de 65 años, parecerse en extremidades, mecanismo peligroso de lesión como caídas de escaleras de 90 centímetros o de 5 escalones. Bajar de forma axial con la cabeza, por ejemplo durante el buceo. Una colisión o expulsión por un vehículo automotor a una velocidad de más de 100 km por hora, un golpe con un vehículo motorizado para recreación o una colisión en bicicleta. Si ese es el caso, se debe solicitar estudios de rayos X de columna cervical. 2. Definir los factores de bajo riesgo que permitan mover el cuello. Si esos factores no están presentes y la sintomatología es más severa, se debe realizar rayos X. Factores de bajo riesgo son una simple colisión en la parte posterior del vehículo, que excluyen ser empujado en el tráfico, ser golpeado por autobús o camión pesado o arrollado o golpe por vehículo de velocidad alta.
permanecer sentado mientras se consigue cama en el servicio de urgencias, caminar todo el tiempo, retraso del dolor de cuello, o sea que no es dolor inmediato, estado ambulatorio todo el tiempo, ausencia de relajación de músculos de la columna cervical. 3. Evaluar la rotación del cuello en 45 grados. En personas que hayan presentado estos factores de bajo riesgo, si se puede rotar 45 grados el cuello hacia la derecha y a la izquierda, no requiere rayos X de cuello. Si no puede rotar, sí. La historia clínica deberá clasificar el esguince cervical. La clasificación canadiense dada por el Task Force de Quebec otorga la gradación del 0 al 4 a la sintomatología siguiente. Vamos otra vez. Grado 0, asintomático. Grado 1, dolor cervical, espasmo muscular y no hay signos físicos. Grado 2, hay rigidez y dolor localizado. En el grado 3, síntomas, signos y clínica neurológica y afectado un par craneal o algo. Y en el grado 4, lesión ósea, fractura o luxación. Recomendación. La historia clínica debe de incluir fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, mecanismo de lesión, tiempo desde que se originó la lesión para determinar cronicidad y el adecuado tratamiento, síntomas, particularmente intensidad del dolor, escala numérica del dolor, mareo, somnolencia, desorientación y signos extracervicales, número de síntomas, localización, tiempo en que aparecen los síntomas, problemas de cuello anteriores, incluyendo esguinces previos, nivel de discapacidad usando el índice de discapacidad de cuello NTI, otras escalas. Exploración física. Evidencia. Se consideran síntomas agregados al esguince cervical: mareo, vértigo, cefalea, cófono, sordea, fosfenos, disfagia, dolor de mandíbula, dolor en el hombro o en el dorso e inestabilidad emocional. Esta última se presenta en 44% de los casos con grado 1 y en 20% con grado 2. Los signos clínicos típicos son dolor en el cuello, espasmos en los músculos paraespinales y esternocleidomastoideo. El dolor de cuello generalmente se desarrolla inmediatamente después de un accidente y puede incrementar en pico de 1 a 2 días después del evento. Dolor en la espalda baja y entre las escápulas, limitación de los grados de movilidad y del cuello, cefalea, vértigo, mareo, visión borrosa, entumecimiento de hombros y brazos, parestesia y debilidad en piernas y brazos, dependiendo de la presencia y el sitio de alguna contusión medular, edema retrofaringeo, disfagia, insomnio, ansiedad general y ansiedad al bajar en auto o depresión, debilidad de las piernas, reflejos hiperactivos en los tendones de las piernas, respuesta plantar exagerada. Se recomienda aplicar pruebas de equilibrio como pararse sobre un pie. El paciente se sostiene sobre un pie por el mayor tiempo posible, máximo 30 segundos, cambiando posteriormente al otro pie. Los brazos deben estar posicionados a los lados del cuerpo. El paciente puede mover su torso permaneciendo su pie en el piso. Se anota el número de segundos que el paciente pueda permanecer en esta posición. El paso de la cuerda floja. En esta prueba el paciente camina despacio a lo largo de 3 metros sobre una línea en el piso pisando talón punta. Deberá hacerlo de forma más rápida cada vez. Se agregará 3 segundos por cada error cometido cuando el pie no sitúa en la línea o cuando el talón no toca la punta. Para la evaluación neurológica del esguince cervical se deberá investigar la presencia de lesión neurológica de acuerdo con los siguientes datos. Lesión neurológica de C5. Y pues aquí vamos con lo de los nervios, ¿no? Todo el plexo braquial, C5, C6, C7 y C8. Lesión neurológica a nivel de C5, debilidad del deltoides, disminución o ausencia del reflejo bicipital y disminución de la sensibilidad de la cara externa del hombro y brazo. Lesión neurológica a nivel de C6, debilidad de los extensores de la muñeca y disminución de la sensibilidad del antebrazo, pulgar y dedo medio. Lesión neurológica a nivel de C7, debilidad de los flexores de la muñeca con reflejo del tríceps disminuido e hipoestesia del dedo medio. Lesión neurológica a nivel de C8, debilidad de los flexores de la muñeca, alteración de la sensibilidad de la mitad distal del antebrazo, de los dedos anular y del meñique. Estudio de imagen. La rectificación de la lordosis cervical no se asocia con dolor. Evidencia: no hay asociación entre cambios degenerativos y dolor. Evidencia: no se han encontrado hallazgos asociados como cambios degenerativos o de rectificación de la lordosis cervical en personas clasificadas con grado 1 a grado 3. Es por eso que los rayos X no se deben de usar para determinar el pronóstico después de un esguince. Técnicas de imagenología especializadas. Esguince grado 1 y 2. No hay ninguna indicación para estudios de imagenología especializados, tomografía, resonancia magnética, migrografía, discografía, etc. Esguince grado 3. Las técnicas de imagenología especializadas se pueden indicar en pacientes con esguince grado 3 previo estudio clínico del paciente, por ejemplo, datos de compresión de médula espinal, raíz y nervio periférico.
exámenes especializados. En caso de que el paciente presente datos de daño neurológico central o periférico, se debe de indicar estudio de potenciales evocados y electromiografía. Punto de buena práctica. No se debe realizar de forma indiscriminada radiografías de columna cervical, a excepción de cuando se sospeche luxaciones o fracturas. Tratamiento. Método de tratamiento de acuerdo a cada fase. Fase 1. Del inicio de los 4 días, reducir dolor y disminución de cargas. Fase 2. De 4 días a 3 semanas, se incrementará la actividad del paciente y el manejo de cargas se aumentará de forma gradual. Fase 3. De 3 a 6 semanas, se continuará incrementando la actividad física y manejo de cargas. Y fase 4 a 6 semanas a 3 meses. Si su recuperación se ha retrasado, se deberá continuar incrementando la actividad física y manejo de cargas hasta alcanzar su máxima capacidad funcional. Tratamiento no farmacológico. Se ha demostrado que el ejercicio físico supervisado y los ejercicios de estiramiento generan mayor beneficio que los programas de ejercicio en el domicilio. Existe evidencia, todas estas son evidencias, existe evidencia de que apoya que los ejercicios activos y el estiramiento de músculos del cuello y de la escápula son más efectivos que la inmovilización con collarín o el reposo. Mejor mueves el cuello que inmovilizarlo con un collarín. La evidencia muestra mayores beneficios si el paciente continúa con las actividades de la vida diaria que con reposo o la inmovilización de collarín. Igual evidencia, los estudios han demostrado el beneficio de los videos educacionales sobre el cuidado usual. La evidencia muestra que las intervenciones educativas orientadas al tema son una opción adecuada al tratamiento. Evidencia. El uso de un programa con la aplicación de ultrasonido, ejercicios y electroterapia fue más efectivo que el tratamiento con collarín y reposo. La movilización activa del cuello reportó mayores beneficios que la combinación de la corrección de la postura, ejercicios de relajación y soporte psicológico. La movilización activa del cuello fue mejor que la aplicación de electroterapia sin ejercicio. Los tratamientos que se recomiendan para el esguince cervical agudo de 0 a 12 semanas es ejercicio activo, ejercicios con movimiento y estiramiento de cuello y músculos escapulares. Recomendación: se debe de dar al paciente educación con apoyo de videos o panfletos, información referente al alivio de dolor y de ejercicios básicos enfocados a la restauración del movimiento de la columna cervical, la reeducación muscular y el estiramiento. Lo anterior con la finalidad de lograr el retorno en tiempo óptimo a las actividades del individuo. Recomendación: el profesional para la atención de la salud debe tener conocimiento sobre las características del dolor del paciente y comentarle que son una reacción normal. Para favorecer la recuperación es preferible continuar con las actividades de la vida diaria. Estar activo es importante en el proceso de inserción a sus actividades y es importante fijarse una meta en el proceso de recuperación. Igual recomendación, dice, la movilización pasiva debe prescribirse en combinación con ejercicios activos. Este programa debe ser indicado a los profesionales para la atención de la salud entrenados con los métodos específicos de movilización y ejercicio. La manipulación está contraindicada en el esguince grado 3. Recomendación: los tratamientos que se recomiendan para el esguince cervical agudo de 0 a 12 semanas son electroterapia, termoterapia, masaje y ultrasonido. La movilización pasiva más electroterapia se recomienda junto con el ejercicio cuando el paciente no mejora con ejercicio solamente. Recomendación: no existe indicación para la intervención quirúrgica en la mayoría de los casos de esguince cervical agudo o subagudo de grado 1 a 3. La cirugía debe restringirse para el grado 3 con dolor persistente con radiculopatía o que no responde al tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico en el grado 4 debe estar orientado a estabilización de la columna cervical. Los tratamientos que se recomiendan para el esguince cervical crónico más de 12 semanas es indicación de que puede continuar con las actividades de la vida diaria, ejercicio activo en combinación con estiramientos de cuello y músculos escapulares y estiramientos específicos para los músculos profundos de los flexores. Los tratamientos que se recomiendan para el esguince cervical crónico más de 12 semanas son movilización pasiva de la articulación en combinación con terapia activa, rehabilitación vestibular y terapia multimodal. El tratamiento no farmacológico se basa en 6 recomendaciones. 1. Aplicar crioterapia en las primeras 48 horas posteriores a la lesión. Vaya, dice que 48, ¿no? Creo que me dice 72, pero ahora vamos a quedar con lo de la guía de práctica clínica. 2. Después de 48 horas de la lesión, iniciar la aplicación de calor superficial con bolsa de agua, cojín eléctrico o rayos infrarrojos en la zona afectada durante 20 minutos para obtener los beneficios de la termoterapia, vasodilatación, relajación muscular y disminución del dolor. 3. Reposo relativo. 4. Dieta normal sin irritantes. 5. Establecer comunicación con el servicio de rehabilitación para proporcionarle al paciente
una sesión de enseñanza acerca de las medidas de higiene postural de columna. Recomendación 6. Enseñar al paciente los siguientes ejercicios terapéuticos que pueden realizar 3 veces al día, 10 veces cada uno. Cuello, movilizar activamente la cabeza en flexión, extensión lateral, acercar la oreja al hombro y rotación, mover la cabeza hacia la derecha y a la izquierda. Hombros y extremidades superiores, elevar los hombros, flexión, extensión a los hombros, flexión, extensión, abducción, aducción de las extremidades superiores. Tratamiento farmacológico. El tratamiento que debe indicar son analgésicos simples, los AINES. Recomendación. El médico debe iniciar tratamiento farmacológico en pacientes con esguince cervical grado 1 o 2 y deberá seleccionar uno de los siguientes esquemas. Naproxeno sódico de 250 miligramos 2 cada 12. Paracetamol, tabletas de 500, 1 o 2 cada 8 horas. Piroxicam, tabletas de 20 miligramos, 1 cada 24 horas, más paracetamol, tabletas de 500 miligramos, 1 o 2 cada 8 horas. Diclofenaco, tabletas de 100 miligramos, 1 cada 24 horas, más paracetamol, tabletas de 500 miligramos, 1 o 2 cada 8 horas. Agregar ranitidina en tabletas de 150 miligramos cada 12 horas en caso de enfermedad séptica. El uso de analgésicos y AINE debe ser limitado y sopesar los efectos secundarios con dosis respuesta. En los esguinces grado 1 y 2 se puede utilizar analgésicos simples, no opioides y AINES para aliviar el dolor en el corto plazo. Medidas que deben evitarse. Evidencia: el uso de collarines cervicales y reposo. Recomendación: el uso de collarín es en esguince cervical grado 1. Recomendación: cirugía excepto la WAD4. Recomendación: almohadas cervicales, inyección intratecales, intraarticulares, inyecciones de buxina botulínica e inyecciones de analgésicos. Metilprednisolona inyectada en el manejo agudo de esguince grado 1 a 3 debido a los potenciales efectos secundarios. La recuperación del esguince cervical después del mes de la lesión es de 33 a 96%. Eso es evidencia. Y recomendación: el otorgamiento de la incapacidad temporal para el trabajo porque ese es el título, tiempos de incapacidad. Dependerá del cuadro clínico y de la actividad laboral que realice el paciente. Si el tipo de actividad laboral es sedentaria, tendrá mínimo un día de incapacidad, como máximo 7. Si el tipo de actividad laboral es ligero, tendrá mínimo un día de incapacidad, máximo 7. Si el tipo de actividad laboral es moderado, tendrá mínimo 3 días de incapacidad y máximo 14. Si el tipo de actividad laboral es pesado, tendrá mínimo 3 días de incapacidad, como máximo 28. Si el tipo de actividad laboral es muy pesado, tendrá como mínimo 3 días de incapacidad y como máximo 42. Referencia del segundo nivel. Para el seguimiento de la evaluación final, los pacientes deben de ser referidos al segundo nivel si tienen esguince grado 1 y 2 con poca respuesta al tratamiento, daño neurológico o un esguince grado 3, inestabilidad de columna o un esguince grado 4 y pérdida de la conciencia o movilidades. Escalas de gradación. Esto es lo que decíamos de las evidencias y recomendaciones. ¿Qué nivel de evidencia es? 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C y así. Las escalas de evidencia NICE, metaanálisis de gran calidad y ensayos clínicos y demás. ¿Cómo va la cosa? Del mismo. Es lo que les decía, la clasificación de Task Force Quebec. Y lo de las lesiones neurológicas, C5, C6, C7 y C8. Así como el reflejo que está afectado. C5 bicipital, C6 supinado largo, C7 tríceps y C8 ninguno. Obviamente el paciente va al médico, el médico determina qué nivel de esguince tiene, si el esguince cervical grado 3 o 4 o tiene complicación. Si tiene algo de eso, se va al segundo nivel, y si no, si es un grado 1 o 2, va a darse tratamiento farmacológico o no farmacológico. Y hay que evaluar la respuesta. Si mejora, lo damos de alta, y si no, hay que mandarlo al segundo nivel. Lista de recursos, ahí está. Los AINES y sus dosis
interacciones, contraindicaciones y demás. Nada más nos falta el creo. Y el glosario, así como la Eso es todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse, hasta luego.